Aleluya. Allí estamos grabando. Gloria a Dios. Bien, bien, amados. Dios les bendiga a los que están y a los que vendrán. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre lo que es la presentación efectiva y hablamos sobre una serie de detalles concerniente a este tema que nos ayudan en la manera de hacer la presentación interesante, atractiva y edificante. Porque quiero decirle, esa es la palabra última, edificante. Hay una palabra que me apena tener que traducirla aquí ahora mismo porque estamos temprano, pero sí tengo que hacerlo, de este gran predicador que muchos de ustedes han escuchado mencionar, quien en 1945 fue ejecutado por las fuerzas nazis por sus actividades contra el nazismo. Este hombre era un tremendo predicador, un líder de la iglesia, el cual ya a su corta edad era conocido en muchas partes del mundo. Dietrich Bonhoeffer, uh, tremendo teólogo, hay unos cuantos libros de él por ahí, pero él nos dice algo muy interesante, que es en lo que él se refiere a la gracia barata. Y esto es importante porque aunque es algo que está muy de moda, tendemos a ignorarlo. Y a lo que él se refiere como la gracia barata es específicamente la predicación del perdón sin el arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina eclesiástica, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata, como él le llamó, es lo que nosotros ya llamamos la gracia de la iglesia moderna, una gracia sin discipulado, una gracia sin Cristo. Y es muy popular en estos tiempos. Sabemos todos los que están aquí, si no me equivoco, tienen conocimiento de alguna iglesia, de alguna institución, de alguna organización que ofrece el evangelio aguado, nosotros le llamamos, el evangelio light, como le dicen muchos por ahí. Y es porque es más fácil decirle a las gentes lo que quieren oír que lo que tienen que oír. Si la palabra de Dios no es predicada pura y efectivamente como está escrita, estamos cometiendo apostasía. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a compartir esta pantalla que tenemos acá. Perdón, un momentito. Ajá, que tenemos acá para que podamos pasar estas 2 o 3 slides que vamos a estar mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguna interrupción o algún comentario, van a tener que, pastor, usted encárguese de decírmelo en voz alta porque no estoy mirando a los participantes en este momento. Amén. La predicación es positiva.
Un segundito, por favor. Déjeme asegurarme. No, espere un momentito, por favor, que tengo que revisar esto. Aquí hay algo que no está bien. Ya, aquí hay algo que no anda bien. Un momentito, por favor. Correcto. Ya. Amado, en la historia de la iglesia no ha habido nunca ningún movimiento efectivo, ningún avivamiento, históricamente no se conoce ningún tipo de acción dinámica del Espíritu Santo en su iglesia, aparte de la predicación bíblica. Porque son dos cosas que están juntas. La fe del hombre de Dios, la convicción del hombre de Dios y la participación activa en el Evangelio de Jesucristo van atados a la palabra pura de Dios. Y me refiero a la palabra pura cuando hablo de la palabra que no ha sido adulterada. Nosotros decimos que bebemos leche pura cuando la compramos en el supermercado, y le quiero decir que estamos bebiendo una agua de leche. La verdad es que la leche pura no podrían nuestros estómagos aguantarla, que sale directamente de la vaca. Definitivamente nos haría daño porque hay que adaptar el estómago, acostumbrarlo a beber ese tipo de leche. La leche que nosotros tomamos hoy es una leche, como le llaman ellos, pasteurizada, la cual ha sido adulterada con químicos, con agua y con una serie de otros productos para preservarla, para extenderle la vida y para rendirla y para sacarle los productos que venden en otros tramos del supermercado. Pues asimismo, la palabra de Dios está siendo adulterada en estos tiempos a tal punto que estamos vendiendo una palabra pasteurizada, una palabra que adorna a Cristo, que lo hace o afeminado o lo hace demasiado humilde o demasiado amoroso. Y ese es el Cristo que la iglesia moderna, que el apostolado moderno, que el evangelismo moderno nos está vendiendo. Pero nosotros como hijos de Dios que predicamos la palabra pura, tenemos que entender que porque toda la palabra que está contenida en la Biblia viene de Dios y solamente puede ser interpretada como está escrita en este libro que llamamos la Biblia, no podemos hacer la labor para que Dios nos ha llamado si le cambiamos, como dice Jesús, ni una tilde a su palabra. Dios tuvo un solo hijo y él lo hizo predicador y lo envió al mundo a predicar esta maravillosa verdad, la cual nos tiene a nosotros aquí en esta noche conversando sobre este tema. Pero fíjense cómo Jesús, él no andaba inventando, él predicaba con la palabra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Y todo lo que salía de su boca, usted podía atarlo a alguna porción de la palabra de Dios que hasta esa fecha había sido presentada. Y si Jesús hacía esto, ¿qué derecho tenemos nosotros a alterar lo que Dios ha determinado que sea? De modo que la predicación expositiva se convierte en un bastión, en un estandarte, en
en el summit, en la cima de la fe cristiana. Y es lo que sostiene la enseñanza de la palabra en el púlpito. John Stott, que vimos el otro día en una foto, muy simpático, viejito, que ya lamentablemente murió hace unos años, nos dice que si no es predicación expositiva, no es predicación. ¿Y por qué él dice esto? Porque cuando usted predica aparte de la interpretación real de lo que la palabra de Dios nos enseña, usted está poniendo sus propias ideas en la predicación. Nosotros no estamos llamados a decorar la palabra de Dios. Estamos llamados a predicarla como está escrita. Solamente la verdad que la palabra de Dios nos enseña es lo que debe salir de nuestros labios y nada más. Y claro está, como oradores que somos, como predicadores que somos, podemos usar todas estas cosas que hemos estado explicando aquí para expandir el mensaje, para ilustrar el mensaje, que es lo que nosotros hacemos en la predicación expositiva, para abrir las puertas de la palabra de Dios para que los que escuchan puedan entrar. Esta es la idea. Usted. Y todos los predicadores que hasta ahora ustedes han visto que hemos presentado en esta pantalla aquí, son hombres de Dios que yo escogí aquí para presentarles hombres que ustedes pueden confiadamente buscar en el internet, escuchar, estudiar, leer, profundizar en lo que ellos enseñan, porque esas son todos hombres que han predicado la palabra pura de Dios. Entonces, cualquiera de esos pueden ustedes sin ningún temor utilizar como referencia para expandir sus conocimientos de la predicación. Como yo escribo acá a usted, las escrituras son la única sólida y verificable expresión de la voluntad de Dios en la predicación. Y esta depende exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo nos dice a nosotros, le dice a Timoteo en la segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Él nos está diciendo lo que toda la Biblia nos dice. La Biblia es inspirada de Dios y es una herramienta que Dios nos ha proporcionado a nosotros, lo que tenemos el llamado a la predicación, para expandir el conocimiento de la palabra de Dios en aquellos que Dios nos ha asignado como estudiantes, como discípulos, como miembros de una iglesia, el público en general que Dios ha puesto frente a nosotros para ser guiados, para recibir el mensaje de la cruz, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, nuestra labor como ministros es confiar absolutamente y no confiar ciegamente, porque esto es importante. Nosotros no tenemos que creer a ciegas. Dios nos da a nosotros el privilegio de mostrarnos razones válidas, sólidas, fundamentadas en evidencias físicas para nosotros creer. Es la única llamada religión en la historia de la humanidad que tiene esas cualidades. Usted no tiene que creer sin ver. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces,
nosotros utilizar este libro nos pone en una posición delicada. Porque lo que este libro nos está diciendo es que nuestra responsabilidad es extremadamente grande, que nuestra responsabilidad no es humana ni es terrenal. Es una responsabilidad espiritual sobrenatural que nos ha sido dotada por Dios al asignarnos el llamado a la predicación. Y por esto tenemos que tener mucho cuidado de cómo la ejercemos. Porque como dice Santiago, nosotros tendremos que dar cuenta de lo que hacemos con su palabra. Entonces, cuando la Biblia es estimada como la infalible palabra de Dios, y cuando nosotros afirmamos categóricamente, enseñamos categóricamente y nos apegamos con convicción al hecho de que la Biblia es verdad pura, real, evidencia factual de Dios y su presencia en nuestras vidas, entonces la palabra llegará a los corazones que predicamos y va a florecer, va a permitir, va a germinar como una semilla en tierra fértil y va a permitir que se multiplique la iglesia. Pero cuando usted comienza como predicador a escoger porciones de la palabra que usted encuentra cómodas para predicar, y usted comienza a decidir esto no porque esto es muy duro, esto no porque esto toca muchas personas, esto no porque a la gente no le va a gustar, esto no porque me van a dejar de dar el diezmo, esto no, mire, mejor que usted se quite y se vaya y se retire, se arrepienta y se vaya para su casa o se siente en un banco. Pero no predique si usted tiene que continuar a escoger lo que usted va a predicar. Usted no ha sido llamado a escoger, sino a predicar la verdad pura, sin adulterio, no una verdad pasteurizada. Aleluya. Son la única sólida expresión verificable de la voluntad de Dios. Y esta depende absolutamente del Espíritu Santo. Cuando usted comienza a cambiarle cosas a la palabra, porque no conviene, porque usted no cree que le va a gustar al púlpito, a los asistentes a la iglesia, el Espíritu Santo no va a estar con usted en ese lugar. Usted podrá engañar a la gente, usted podrá entretener, usted podrá ser divertido, ser gracioso, usted podrá mostrar un aire de superioridad en medio de la predicación y de sabiduría, pero todo puramente carnal. El impacto espiritual de la palabra está en predicarla sin adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. La profecía nunca fue traída por voluntad humana y nosotros no tenemos derecho a tergiversarla. Pero, habiendo dicho todo esto, tenemos que entender que usted predicar de la Biblia no lo va a hacer a usted efectivo, porque existen muchas otras formas en las que usted puede adulterar el evangelio, aún poniendo la palabra en su boca. Usted puede predicar a Cristo y todavía echarle agua al mensaje para que no asuste, para que no espante, para rascar oídos. Un experto de esto, ustedes lo han oído mencionar, es nuestro amigo Joel Austin. Y me doy la libertad de mencionar nombres, primero porque estamos en privado y después porque si estuviéramos en público tampoco
tendría temor de decir la verdad sobre un hombre que lamentablemente esto es lo que hace. Y lamentablemente hay demasiadas iglesias que la palabra no es subestimar, la palabra más bien es denigrar, es quitarle valor, es quitarle autoridad a la palabra de Dios. Y este es el problema. Y cuando nosotros comenzamos a filosofar, a utilizar términos psicológicos, a adornar el mensaje con cosas mundanas que sencillamente lo hacen ver bonito, le ponen lentejuelas y lucecitas brillantes que diluyen la verdad. Nosotros estamos cometiendo el mismo fatal error con respecto a la palabra. Yo sé que ustedes todos han escuchado acerca del relativismo moderno. No hay verdad excepto la verdad que tú crees. Si tú lo crees, para ti es verdad, aunque para mí no lo sea. Esto es lo que ha traído a la completa corrupción moderna en el mundo, los desastres de la agenda homosexual y los desastres de la agenda de los abortos y todas estas otras cosas que están acabando con la humanidad. Sí. Si usted tiene miedo de ofender, usted no sirve para predicar. Porque por mucho que usted lo evite, alguien va a quedar ofendido. Y como Pablo dice, como le dijo a los corintios, él no se arrepentía de haber dado el mensaje porque trajo en ellos una, una pena espiritual que los elevó. Le estaba diciendo, si hubiese sido la otra, a mí no me importaría, porque si ustedes quieren ser mundanos y no creer la verdad que yo les estoy mostrando, es porque ustedes no son de Dios. Es lo que él estaba diciendo. Usted hay que tener mucho cuidado, porque mire, le voy a decir, la tentación es grande. Nos invitan a un lugar a predicar, le preguntamos al pastor y cómo es la congregación y comenzamos a investigar o entendemos que el pastor no le gusta esto, no le gusta lo otro, entonces comenzamos a hacerle ajuste al mensaje para que no vaya a afectar a la congregación, para que no vayan a incomodarse, para que no se sientan mal. Yo estoy llamado a predicar lo que Dios ponga en mi corazón siempre y cuando yo esté verdaderamente escuchando de Dios y no esté buscando mi propia agenda. Porque quiero decirle, usar el púlpito para su propia agenda es un pecado más grande que hacer esto que yo estoy hablando acá. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le comandó a Timoteo, predica la palabra. Y me fascina cómo ese versículo continúa, a tiempo y fuera de tiempo. Está diciéndole literalmente, no es que tú solamente le prediques a los demás, predícatela tú mismo. Para que cuando tú tengas que predicarle a otro, lo que salga de tu boca es lo que tú tienes en tu corazón. Para que tú no tengas que preocuparte por lo que va a salir de tu boca, porque solamente de la abundancia de tu corazón la boca hablará. Otra vez, debe ser una exposición del texto bíblico, y no solamente una exposición, sino una exposición que traiga convicción y que traiga
un mensaje transformador. Usted no solamente quiere, porque yo quiero decirle a usted que usted puede perfectamente predicar un mensaje bonito y terminarlo antes de tiempo. Se puede hablar por 2 horas acerca de una de las epístolas de Pablo y no decir nada. Si usted está haciendo una enseñanza acerca de las epístolas, está bien. Pero si usted está predicando un mensaje, tiene que haber un cierre que traiga convicción, algo que la gente se lleve a su casa. Si no hay nada para llevar, el mensaje no hizo su trabajo. Estas cosas solamente pueden lograrse cuando nosotros nos enamoramos de las escrituras y comenzamos a añorarlas, a hacerlas parte de nosotros y a dedicarle tiempo a, literalmente eh, eh, comer y dormir y trabajar las escrituras y crecer con ellas para llenarnos nuestro corazón de ellas, de modo que cuando el mensaje salga, lo que salga sea las escrituras y nada más. Porque cuando usted tiene esto, entonces lo que usted saque de su boca van a ser palabras que instruyan, como dice a segunda de Timoteo 3:16, que corrijan, que traigan convicción, palabras que mueven a las personas a actuar en una dirección hacia la cruz, siempre hacia la cruz. Pero si usted se pasa 1 hora hablando en un púlpito y la gente no puede poner algo en sus bolsos para llevarse a su casa, definitivamente nosotros llamamos comida chatarra. Tenemos que abrir el texto, tenemos que expandirlo, tenemos que permitir que el texto hable. Esta es la idea de la presentación expositiva. Y por eso es por lo que es tan importante dedicar tiempo antes del día de la predicación para permitir que el texto le hable a usted, para que cuando usted lo reciba, usted pueda transmitirlo. Yo soy de los que creo que en la iglesia todo el mundo debe llegar con su Biblia debajo del brazo y abrirla y leerla. Hoy en día yo trato de abrir mi mente un poquito y ser un poquito liberal con respecto a que la gente use su teléfono para leer la palabra de Dios. Esto no tiene nada de malo siempre y cuando la gente esté haciendo eso. Aunque yo todavía prefiero que me traigan un libro y lo abran y busquen y escudriñen y traigan un libro de notas y tomen notas. A mí me fascina como mi hermana, mi querida hermana Annie lo hace, que ella se asegura de que lo que ella está escuchando se va a quedar en su libro para que se meta a su corazón. Y esto es comendable. Cuando usted habla de algún pasaje, y le voy a decir, hay veces en los que usted está dando un mensaje y usted está expandiendo el mensaje y el Señor le pone a usted un versículo en la mente y usted lo suelta. Pero el mensaje que usted está trayendo, el enfoque del mensaje, tiene que estar avalado por la porción específica de la palabra de la que usted está hablando, la que usted está refiriendo a su audiencia. Por esto es indispensable que usted mencione siempre capítulo, versículo, la ubicación de la porción de la palabra que usted está mencionando, para que aquellos que están anotando puedan buscarlo y verificarlo, como hacían
Los bereos en Hechos capítulo 17. Ustedes están todos familiares con eso. Y finalmente acá debemos urgir sus conciencias con penetrantes exhortaciones. Si la gente no se lleva nada, usted no hizo el trabajo. El predicador efectivo es un estudioso de la palabra de Dios. Es una persona que le dedica tiempo a estudiar. Y no es necesario que usted se pase el día entero estudiando. Yo entiendo que algunos tenemos que trabajar, tenemos que cumplir 8 horas de trabajo y es necesario que acomodemos nuestros estudios, pero el día tiene 24 horas. Y si usted le pone 8 para trabajar y 8 para dormir, todavía le quedan 8 horas. Si usted las divide en 2, usted puede darle 4 horas al Señor en un día, sin problemas. Yo esencialmente creo que una persona que quiere predicar, que quiere dedicarse a la predicación, debería consumir en la palabra por lo menos 2 horas al día. Esto es aparte de la devoción. Aparte del tiempo de su oración y tiempo de devoción. Porque son dos cosas diferentes. Hay veces que yo estoy haciendo una devoción y el Señor me pone en el corazón una palabra que viene dentro de la devoción para yo dársela a la congregación. Y esto no tiene nada de malo. Pero usted no puede querer combinar las dos cosas, porque una cosa es estudiar y la otra es conversar con Dios. Y en la devoción usted lo que está haciendo es eso, es sentándose con el Señor, compartiendo con Él un jarato. Usted se le sienta en la pierna y comienza a hablarle en el oído. Y Él comienza a contestarle a usted a través de su palabra. Y es un llevar y traer en que usted se pasa 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, lo que sea, el tiempo necesario. Pero esto es la devoción. Es usted como un hijo de Dios, ven papá, yo quiero conversar contigo, ven, vamos a hablar. Y Él es todo oído, pero Él también le va a hablar a usted. Si usted no hace eso, hay problema. Mire cómo dice aquí, su deleite está en la ley del Señor y en su ley meditan de día y de noche. A mí me fascina el Salmo 119, porque nos las pone bonita. Mire, espérense. A mí me fascina el Salmo, bendito sea el nombre del Señor. Esto no estaba en el programa, así es que me van a excusar. Oiga esto, mire. Solamente para que ustedes se gocen. Yo sé que ustedes todos se conocen este salmo de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Oiga, y continúa. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Eso solamente son 6 versículos ahí, del 9 al 16. Usted puede leerlo entero y es una belleza, es una hermosura, amados. Es un manjar, pero le está diciendo repetidas veces la misma cosa, el mismo mensaje. Es en la palabra que está el secreto, es en nutrirse con la palabra, en comerse la palabra, en llenarse con la palabra. Porque cuando usted está haciendo esto, usted se está llenando de Dios. Aleluya. Jonathan Edwards, yo se lo mencioné a ustedes antes. Un sermón
de 1744 dice: si un ministro tiene luz sin calor y entretiene a sus oyentes con discursos aprendidos, sin el sabor del poder de la deidad o con alguna apariencia de espíritu de fervor o celo por Dios, podría agradar a los oídos hambrientos y llenar las mentes de sus gentes con asuntos vanos, pero seguramente no enseñará sus corazones o salvará sus almas. Es lo mismo que estamos hablando en el día de hoy. Un mensaje adulterado, Dios no lo va a apoyar. Sencillamente, Dios no va a estar con usted. El Espíritu Santo lo va a dejar solo y usted puede ser que logre adornar y hacerle reír a la gente o entretener, pero no va a traer convicción a ninguna persona. No va a haber salvación, no va a haber transformación. Jonathan Edwards era un predicador extraordinario, pero él era un predicador con un estilo, profundo, un predicador que a los, los expertos le llaman solemne. Él ponía un cierto sentido de pureza, de solemnidad, de respeto en sus predicaciones, que la gente lo admiraba por ello. George Whitefield, también lo mencionamos aquí antes, era un predicador callejero. Y porque él era antes de convertirse en predicador, él era un actor de teatro. Él entretenía muchísimo con la palabra. Y ciertamente él predicaba una buena palabra, pero lo hacía más a través del entretenimiento. Pero las personas que iban a ver predicar a Jonathan Edwards iban a verlo por el impacto directo que producía en el corazón del hombre. Aleluya. Si usted va a predicar solamente porque tiene que hacerlo, mejor no lo haga. Si usted va a predicar porque se siente obligado, no se moleste en hacerlo. Si usted no siente el calor, la pasión, el deseo, el hambre, el denuedo, si usted no siente el llamado, no se moleste en hacerlo. No se pare en un púlpito solamente porque alguien lo puso allí. Si ese alguien no es Dios, what's going on? Oh, what happened? What happened? Si ese alguien no es Dios, usted, mire cómo Pedro lo dice, se lo dice a sus oyentes: apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo quiero decirle que aquellos hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, efectivamente, lo hacen porque sienten la urgencia de hacerlo, porque sienten que el púlpito tiene que está allí para que ellos lancen esa palabra. Tienen un denuedo interior que no les deja descansar. Hay muchas personas que quieren ser predicadores solamente por el estatus, solamente porque les da una posición para que lo llamen profeta o evangelista o pastor, o solo para que la luz le alumbre en el púlpito. Si usted es uno de esos, usted está en el lugar equivocado. El hombre o mujer de Dios que predica por una de esas razones está apostatando, literalmente.
Cuando usted se para en un púlpito a predicar, usted sabe que quiere traer un mensaje para que se nutra la congregación, que quiere traer un mensaje para bendecir, que Dios es quien le está poniendo a usted a hacer esto. No sale de usted, sino del mismo Dios. Aleluya. Y esto indiscutiblemente, amado, le va a causar a usted una cierta satisfacción interna, porque le voy a decir a usted algo. No podemos separar el hacer la obra de Dios de la pasión de hacer la obra de Dios y de la llenura que esto trae a nuestros corazones y el consecuente gozo que esto pone en nuestras vidas. Todo va junto y es lo que hace el sufrimiento por la fe tolerable. El gozo que Dios mismo pone en nuestros corazones, que nos llena con este maravilloso entendimiento de que estamos siendo portadores de palabra de Dios para anunciar las buenas nuevas a su pueblo. Esto es extraordinario. Esto es algo que muchos se confunden y creen que hay que ser cara larga, que hay que ser serio, que hay que incitar el arrepentimiento sin... No. Todo esto es importante, pero la seriedad y el incitar al arrepentimiento tienen que venir de Dios, tienen que venir de la transmisión del mensaje a través del Espíritu Santo de Dios. Por el sonido fonético que producen sus labios al soltar esas palabras. Cuando esas ondas que salen de sus labios resuenan en los oídos de los demás, si no es el Espíritu Santo quien las está poniendo allí, solamente suenan, como dice Pablo, como un clanging cymbal, como una campanilla de esta que suena sin ningún sentido. Símbolo que retiña. Exactamente. Ya, yo me lo sé en inglés, pero no en español. y es el detalle. Nosotros, cuando transmitimos palabra que viene de Dios, nos llenamos con este calor interno, con este regocijo interno que se transmite junto con el mensaje. Porque mire, si usted no tiene convicción en el mensaje, usted no puede esperar convicción de nadie. Si el mensaje no lo ha tocado a usted, el mensaje no va a tocar a nadie. Usted tiene primero que recibirlo antes de transmitirlo. Y eso es lo que lo va a usted a... ¡Wow! ¡Qué rico está esto, mi Dios! Gracias. Aleluya. Este gozo no puede interferir, por otra parte, con la seriedad y la solemnidad de la predicación que es inspirada por el Espíritu de Dios. Importante, amados. Pero aún en medio de esto, tenemos que tener mucho cuidado de recordar esto mismo, que es una labor muy seria, muy delicada. Porque créame que Dios le va a corregir a usted si usted se atreve a utilizar el púlpito para su propia agenda. Si usted no es capaz de entender lo delicado que es esta labor, mejor que no lo haga, porque usted está siendo representante de Dios en el púlpito, un mensajero de Dios. Mira lo que dice Pablo en la segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos un grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para
los que se pierden es olor de muerte, y para los que se salvan, olor de vida para vida. Entonces, yo no creo que aquellos que utilizan el púlpito para engañar, y le voy a decir algo, hay muchas gentes que están predicando error en la iglesia por ignorancia. No podemos olvidarnos de esto. Hay muchas personas que están diciendo cosas que no saben porque no han estudiado la palabra de Dios, han escuchado a otros decirlas y las repiten sin ningún conocimiento. Ellos mismos están siendo engañados, pero también hay muchos que saben lo que están haciendo, que realmente tienen a Dios como un objeto de beneficio, sea cual sea el calor que los mueve a estas personas a hacer estas cosas, definitivamente no es Dios. Pero yo quiero decirles que eventualmente cada una de las personas que hace estas cosas termina pagando con creces. Porque Dios no les va a dejar salirse con la suya. Yo he visto más de una vez la condenación de Dios en personas que se han atrevido. Y hay muchos hoy en día que continúan haciéndolo blatantemente. Muchos que son manipulados por Satanás. Pero nosotros, por eso, nos preocupamos por estos detalles. Primero, asegurándonos que lo que está saliendo de nuestra boca lo hemos leído de su palabra. Lo hemos comparado con más de una versión de la palabra. Y hemos sido instruidos por ello. Aleluya. Okay. Ya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, vamos a tomarnos 2 minutos, una breve pausa. Vamos a comenzar de nuevo en un par de minutos, por favor. Gloria a Dios. Okay, want to see with water? Thank you.
Gloria a Dios. Bien. Entonces, amados, can you bring me one of those pills? You okay? Bring me one of those pills. Okay. I think it's this one. Let me see. Your heart pumping? You sure? Let me see what's that one. That's good. Yeah, that's the one. Let me see. Yeah. That's what it is. Yeah. Is it? This is Logipin. No. Ramipril, no. Pantoprazol. No, it's that one. this- there. Ujú. Bendito el nombre del Señor. Bien. You good? Una predicación completa. Are you on? Ya. Va a procurar predicar, contener todo el consejo de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, amados. De asegurarnos que cuando nosotros ponemos palabras en nuestros labios, para en el púlpito, sea toda palabra de Dios. Mire como dice Pablo aquí en Gálatas 5:21, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los Romanos 11:20, no te jactes, sino que teme. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas dará, según la obra de cada uno, conducidos en temor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Gloria a Dios. Escúchenme, amados, porque estoy ahorita solamente tratando de
Gloria al Altísimo. Entonces, amado, cuando la palabra de Dios nos pone en perspectiva estos tonos, nos está diciendo que tenemos que tomarla en serio, que tenemos que tener cuidado de que no permitamos influencias oscuras o razones personales influenciar en el púlpito. Porque como Pablo dice en Efesios 2:7, en los tiempos venideros Dios va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, la recompensa de aquellos que predican palabra fiel está bien claramente expresada en la palabra de Dios. Y nosotros podemos confiar en que cuando hacemos esto, de la manera que Dios nos ha llamado a hacerlo, vamos a ser realmente recompensados. Hay muchos que se olvidan de esta parte. Gracias. Which tea is this, Bella? Miren como Jesús mismo, usted nunca tuvo miedo de predicar. Mire, por ejemplo, Mateo 5:22. Por ejemplo, en Mateo 5:22. Todo aquel que diga a su hermano, fatuo, no quedará expuesto al fuego del infierno. Y usted dice, pero no, sí, salió de la boca de Jesús. Es mejor que te saques un ojo, que te cortes un brazo, y no que todo tu cuerpo sea echado del infierno. Esto salió de la boca de Jesús. No temas lo que el hombre puede hacerte, pero teme más a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma. En el infierno. Esta es una realidad, amados, que es claramente enseñada en la Biblia y que nosotros nos perdemos en entender. Muchos tenemos miedo de predicarlo porque no queremos ofender. Queremos sonar suaves, ser populares o ganar favores. Pero la palabra nos llama a nosotros a convencer. Esa es nuestra labor. Convencer para que las personas que escuchen se acerquen más a Dios o sean salvos. El predicador moderno no quiere nada con esto, porque esto es un inconveniente. Sin embargo, todo lo que leemos en los evangelios acerca de Jesús nos dice qué tan importante es, amados, predicar sin temor de ofender. Claro está,
La idea no es, como les dije antes, ah, como les dije antes, utilizar el púlpito para propósitos personales, pero predicar la palabra como Dios la ha dado a su pueblo. Sí, ahí veo, aquí vemos que Sergio está tratando de decir algo. A ver, Sergio. Hola, buenas noches. Una pregunta. Ahorita está mencionando que debemos como predicar las escrituras sin miedo a ofender a las personas. Ahora, ¿cómo podemos poner eso en línea o relacionar eso con, ¿cómo lo puedo decir? Como con esta idea de no, ¿cómo lo puedo explicar? Disculpe, tenía la pregunta, pero es este. Anteriormente, no sé si recuerda que creo que fue de las primeras preguntas que hice. Hablé acerca de esta situación donde tuve que predicar a un grupo de mujeres y este grupo de mujeres, pues la predicación estuvo bien, platiqué con el pastor después y se dio como toda esta situación. Pero me dijeron o me dijo que algo que debemos de cuidar es de no sobrepasar como las autoridades de los pastores, ¿no? Ahora, definitivamente no todos somos pastores, ¿no? Y al no serlo, también está esa parte de que, bueno, a veces tenemos la oportunidad de predicar, ¿no? Y tenemos que predicar. ¿Cómo podemos relacionar el no tener como miedo a ofender o a veces hasta sobrepasar cierta autoridad con el entender que hay ciertas autoridades? Lo que voy es, en situaciones particulares donde sabes que esto no se predica, que puede ser necesario que alguien lo mencione, que incluso a veces la misma congregación te dice, estuvo bien lo que mencionaste, pero tal vez no sea un mensaje que se relacione directamente con lo que a veces los pastores enseñan, o a veces incluso con lo que los pastores defenderían, y uno no toma a veces esta decisión de como retirarse, ¿no? Del lugar donde está, porque pues está sirviendo ahí, trabajando y todo esto. Sin embargo, está como balance extraño, ¿no? Entre decir hasta dónde sabemos que podemos predicar sin ofender y hasta dónde sabemos que vamos a terminar ofendiendo, pero hay que predicarlo, ¿no? Porque sé que se está extendiendo un poco esta pregunta, pero también está esta parte que había mencionado en clases anteriores y también en esta idea de que cuando estamos predicando, ¿no? De repente te llega como algún pasaje o te llega algún mensaje y tú estás ahí como bien entrado y el Señor entra también y entonces se mete en la cabeza y empieza a como poner cosas en nuestra mente, ¿no? Y estas cosas que pone a veces nos llevan por esa dirección de tú sabes que este es un tema que es delicado, pero está picando y picando y picando la cabeza, incluso durante la predicación, ¿sí me explico? Y sabes que te vas a veces a causar problemas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo discernir en estas situaciones? Y creo que ahí pondría como puntos suspensivos. Hay ciertas cositas más que me gustaría agregar, pero creo que hasta ahí se puede como que empezar a plantear la problemática, ¿no? Esta idea de hasta dónde, porque la respuesta que me dieron la vez anterior fue esta cuestión de la carne, ¿no? De que puede ser mi carne, ¿no? Lo platiqué con mi esposa, lo analizamos y nos quedamos pensando como un rato, ¿no? Pero al mismo tiempo también todavía está esta idea de ¿y si no es la carne? ¿Sí me explico? En base a todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Y si no es la carne, y si es este genuino celo por las escrituras y genuino celo por el estado espiritual de nuestros hermanos, que a veces se manifiesta con un poco más de agresividad de lo normal, y a lo que voy es, y en estos casos señalaría a Pablo en múltiples ocasiones a lo largo de todas sus cartas, ¿no? Donde él es un poquito menos diplomático de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, vemos a Pablo y lo entendemos como esta cuestión de, bueno, es que está hablando el Espíritu, pero lo vemos en nosotros y lo entendemos como esta situación de hermano se extendió y es la carne el que está hablando, ¿no? Entonces, está como toda esta situación de cómo discernir, ¿no? A mí me llama la atención y
espero no haber interrumpido, pero sí salió esta pregunta porque luego quiero hacer preguntas al final, pero se me olvidan. Entonces, tiendo a apuntarlas, pero esta sí estaba como muy imperativa. Entonces, no sé, quería saber qué opinaba al respecto. Ya, bien. Yo tengo más de una respuesta para usted. Pastor, ¿usted quería hacer algún comentario respecto de lo que mi hermano me está comentando acá? Sí, bueno, una de las cosas que creo que es importante cuando uno participa en el púlpito ajeno es que cuando uno sabe de que en la predicación, en el texto que uno va a compartir, hay puntos que tal vez pueden estar en contra de lo que el pastor enseña o cree. Sería bueno compartirlo, ¿no? Y si el pastor le dice suéltelo, dele, entonces hay que soltarlo y darlo, ¿no? Eh, pero a veces surgen, a veces el Espíritu Santo pone cosas, pero una de las experiencias que he tenido en mis años de pastorado, y lo dijimos al principio a Sergio, que a veces la carne, el celo personal por las escrituras y por que el pueblo guarde la palabra, a veces interfiere, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero pienso de que si el Espíritu pone algo que sabe uno que es genuino y se dice en la manera que tiene que decirse y es del Espíritu, no va a ofender a nadie, al contrario, va a motivar a alguien a que haga algo por la situación que está viviendo en su vida, ¿no? Entonces no tenemos que tener temor cuando el Espíritu pone algo en nosotros, porque el mismo Espíritu va a poner a otra persona y lo reciba de la manera correcta, ¿no? Correcto, correcto, sí, el pastor tiene razón. Fíjese, hay dos cosas. Lo primero es, si a mí me invitan a predicar a un lugar con tiempo, yo voy a tomarme el tiempo para preparar el mensaje para ese lugar. Yo le voy a pedir a Dios que me dé el mensaje. Habíamos hablado de esto un poquito el otro día. Dios no es hombre para que se equivoque. Yo quiero decir algo cuando pueda. Sí, denme un segundo, Katy, por favor. Dios no es hombre para que se equivoque. Y si Él le dio un mensaje para una congregación en su preparación, cuando usted se sube al púlpito, es muy poco probable que Dios le va a cambiar a usted el mensaje que Él le había dado previamente. Porque Él conoce la congregación que usted está confrontando. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese mensaje, usted puede estar parado allí y el Espíritu Santo ponerle alguna idea adicional al mensaje, pero no se lo va a cambiar de manera radical, porque si se lo cambia de manera radical, o el primero que usted hizo no vino de Dios, o el que está usted confrontando en ese momento no vino de Dios, uno de los dos está equivocado, porque Dios no es hombre para que se equivoque. Esto es muy importante. Un último detalle es que cuando estamos en un lugar donde nos han invitado, por ejemplo, yo he rechazado invitación de algunos lugares porque yo digo, yo no voy a predicar en un lugar donde yo no puedo decir las cosas que yo sé que tengo que decir. Y hay lugares en los que me han dicho, gracias, nos vemos, y más nunca me han invitado. Ha pasado más de una vez. Pero lo que el pastor dijo es sabio. Si usted va a traer alguna palabra que usted sabe que puede contradecir, y a mí me ha pasado eso en varias instancias. Usted va y le dice, mire, pastor, esta es mi palabra.
Si hay algo con lo que usted no esté de acuerdo, avíseme. Y casi siempre el pastor le va a decir, deje que el Espíritu le use. Hay veces en que me encuentro pesado, porque por favor no me hable de esto. Y uno, pues por respeto, se aguanta. Porque al final no son sus ovejas. Para eso puso Dios al pastor ahí. Usted ve, y él es el que tiene la responsabilidad sobre ellas, no usted. ¿Usted me entiende? Entonces, si él no quiere y usted va por encima de su cabeza, ya usted está violando una orden de autoridad divina que viene de Dios. Yo no voy a iglesia ajena a imponer mis propias ideas. Yo he predicado en iglesias con doctrinas complicadas y yo no entro en los detalles de esas doctrinas para no tocar puntos débiles. Yo predico a Cristo en la cruz y listo. Y si usted se mantiene con los ojos en la cruz cuando está predicando, usted no se va a equivocar. Porque usted puede convencer tanto con un mensaje puro cristocéntrico como usted puede convencer diciéndole a una persona que tiene que dejar de hacer esto o aquello o lo demás allá. No es necesario decirle a una persona lo que tiene que corregir cuando el mensaje que la Biblia le está dando se lo está diciendo. Y usted deja que sea el Espíritu Santo quien le hable a esa persona, no usted. Amén. Katy, ¿usted quería decir algo? Eh, ay, Dios, me fui. Se fue, hermana. No importa. Pastor, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. Fue que se fue como la... Bueno, a mí me pasó una vez. A mí me invitaron a predicar y el Señor, el tema que me dio fue el título y el mensaje fue de Tamar, la hija de David, que fue violada por su hermano. Entonces, era un tema bien fuerte. Ya yo había predicado otras veces ahí, pero yo di mi mensaje, porque eso fue que Dios me dio. ¿Qué pasa? Que en la congregación había una hermana que le había pasado todo eso a sí misma. La hermana se sintió confrontada y se sintió mal. El pastor me llama aparte, hablamos solo así, nos sentamos y me dice, mire, pasó esto y esto. Entonces yo le dije, bueno, yo le voy a decir algo. Yo en toda mi vida tengo 15 años en el evangelio, es lo que le voy a decir. Nunca, con el respeto que usted se merece, nunca he comprometido la palabra de Dios. Ese fue el mensaje que Dios me dio, ese fue el que yo di, lo mismo que Dios me dio. Y si usted quiere, no me invite otro día, que no hay ningún problema, porque siempre he dicho que los mejores púlpitos están afuera, le dije, pero la palabra de Dios yo no la comprometo. Me dice, no, pero está bien. Luego la hermana, cuando yo me iba, comienza a gritar, a llorar, se sienta conmigo, entonces después me pide perdón, me dice, es que yo viví todo eso, a mí me pasó todo eso, y comenzó, entonces ahí el Señor hizo su obra, pero eso fue lo que Dios me dio y ella recibió sanidad interior, ahí ella se desahogó y Dios hizo su parte, pero estoy de acuerdo con usted, porque en otra ocasión me pasó en otra iglesia que el Señor me reveló algo muy íntimo de una persona. Entonces yo siempre me dejo guiar del Espíritu. Yo siempre he dicho, y lo voy a decir siempre, que el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Y como Él me revela muchas cosas y profundas, yo
lo que hice fue que oré, di mi mensaje como lo tenía que dar y luego llamé a la persona aparte, la muchacha. Entonces ella me explicó por qué el Señor había revelado eso. Entonces, si no me hubiera guiado del Espíritu, se hubiera armado un tremendo problema. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en eso, que tenemos que ser cuidadosos. En otras ocasiones me ha pasado y siempre he quedado bien, gracias le doy a Dios, porque soy una persona reservada, pero también medida, y siempre trato de hacer lo que tengo que hacer conforme a la voluntad del Señor. Era lo que tenía que decir, pero no comprometo la palabra. Ya la mayoría de iglesias me conocen y saben que yo predico lo que Dios me da. Amén. Y punto. Yo soy clara, precisa y concisa, pero con respeto. Siempre en la línea y llevando las cosas como deben ser, pero estoy de acuerdo con usted que tenemos que tener cuidado y hacer como usted dijo. Si el pastor no quiere que hablen de algo, uno tiene que someterse porque son autoridades puestas por Dios y tenemos que respetar, y más que son colegas de uno, son homólogos de uno. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Era lo que quería compartir, pastor, y me le bendiga a todos. Gracias, Kat. Gracias. Muy bien puesto. Bien. Gloria a Dios. No sé, Sergio, si eso ayudó a tu pregunta o te dejamos peor de cómo estabas. Bueno. Podemos continuar conversando de esto fuera de... todavía nos quedan unos minutos. Parece que ¿Usted está trabajando? En una banca. Gloria a Dios. Los micrófonos. apaguemos el micrófono. Parece que el hermano Benito quería participar. Esta palabra que dice aquí, en nuestras predicaciones no debemos sonar amenazadores, puestos a traer al púlpito todo el consejo de Dios. Esto es esencial, que lo entendamos. Todo el consejo de Dios. La palabra de Dios es una, es única y es verdadera. Y no podemos omitir partes porque no nos cuadran, porque no le cuadran a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Un buen cirujano no va a comenzar a ver un paciente y va a dejarla a la mitad, sino que va a completar la labor. Tiene que cerrar la herida para completar la operación. Un buen predicador siempre va a poner la introducción, cuerpo y conclusión a su mensaje. Y esa conclusión siempre tiene que ser para corrección, edificación, instrucción, educación, convicción. Tiene que haber uno de esos o varios juntos de esos en el contenido. Si falta uno, ciertamente está bien, pero si faltan todos, no hicimos el trabajo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios 14:40, Pablo instruye a sus lectores sobre el decoro apropiado para el ejercicio de los dones. No, ya esto es otro tema. Excúsenme que no vamos a entrar en esto. Ya este es otro tema. Esto lo vamos a dejar para la semana próxima. Bien, amados, nosotros como hijos de Dios, llamados a utilizar el púlpito para el mensaje de la cruz, solamente tenemos que hacer eso exclusivamente. Nada más que hagamos va a ayudar con la convicción. Dios no nos llamó a nosotros
a transformar vidas. Quien transforma las vidas es el Espíritu Santo. Dios nos llamó a nosotros a predicar la verdad, sin adulterio. Y eso es lo único que debería importarnos. Claro está, las aclaraciones que hemos hecho respecto de la pregunta de nuestro hermano son importantes, porque ciertamente siempre van a haber casos en los que debemos usar la sabiduría para la exposición del mensaje. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Yo voy a salirme de acá por un momento y voy a invitarlos a ustedes a que por favor hagan preguntas si hay alguna inquietud. Ya después de esta sesión nos quedan 2 más. En la próxima vamos a ver lo que yo acabo de mostrarles a ustedes aquí. Los aspectos fisiológicos. Esta es la manera de comportarnos, la manera de movernos, la manera de hablar, la manera de presentarnos, todas estas cosas que tienen que ver con nuestra presentación. Lo vamos a discutir la semana próxima. Y esto es importante porque más bien incluye aspectos de la personalidad, de estos manerismos que acostumbramos adquirir a través de nuestras vidas, que debemos tratar de controlarlos, la manera de pararnos en el púlpito, la manera de expresarnos, el tono de voz, los gestos que hacemos. Todo esto incluyendo la manera de vestirnos y por supuesto algunos otros detalles. Pero en general esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Y la última sesión va a ser ya una sesión de preguntas y respuestas y en la que vamos a permitir cada uno de ustedes tener una exposición de 5 minutos en la que ustedes van a aplicar lo que han captado de este programa. Todos ustedes o la mayoría de ustedes son personas que han tenido mucha oportunidad en el púlpito. Lo importante de esto es tratar de poner en práctica lo que hemos discutido. Y debemos recordar que para poner en práctica lo que hemos discutido, tenemos que enfatizar la exposición en el mensaje. Literalmente, te agarra un texto bíblico y lo abre como un acordeón. Permite que el contenido sea expandido como un gran tapiz para que todos vean su belleza. Ese es su trabajo. Como solo son 5 minutos, trate de tomar una porción pequeña de la palabra y de acomodarla. Aunque el mensaje sea más largo, se puede usar ese mismo mensaje para una de sus predicaciones, pero solamente vamos a ver 5 minutos de ese mensaje. Sería bueno si usted pudiera en esos 5 minutos hacer una breve introducción, menos de 1 minuto, y un cierre de 1 minuto o menos, y el resto usted lo ponga en el cuerpo, a ver cómo le queda. Como les dije, se puede desarrollar un mensaje normal, 20, 30, 40 minutos, y hacer un extracto del mensaje para exponerlo aquí en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo sé que a ustedes les va a gustar eso. Y después, esto vamos a hacerlo, vamos a pasarnos la primera hora haciendo esto y la segunda hora
vamos a tratar de cubrirla contestando preguntas y llenando algunos huecos. Yo quiero recibir la información de cada uno de los participantes, por lo menos aquellos que han estado presentes en la gran parte del programa o que se han preocupado por ver aquellos que no han podido los videos, para hacerles un pequeño certificado de reconocimiento en agradecimiento por su participación. Bien. Si no hay más preguntas, pastor, yo lo suelto a usted. Bueno, pues gracias, Pastor José, por la clase, por la enseñanza. Gracias también a los hermanos que fielmente se conectan en cada clase, los que conectan a buena hora, los que por razones de otras responsabilidades se conectan después, pero pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Pueden ver los videos, aquellos que se conectaron un poquito más tarde, para que de esa manera pues nos pongamos al día todos. Así es que vamos a concluir en esta noche orando, dándole gracias a Dios. Les pedimos que sigan orando por nuestro pastor José. Él pues tiene algunos problemitas en su salud y pues hoy le ha costado un poquito no dar la clase, pero pues sigamos orando para que el próximo viernes el hermano esté con ese mismo ánimo que siempre lo hemos visto y que lo que caracteriza a él. Así que sus oraciones por nuestro hermano, ¿no? Para que pueda brincar en esa silla, ¿no? Y levantar sus manos y gritar como lo sabe hacer. Así es que pedimos que sus oraciones sean con él. Así que vamos a orar para terminar nuestro tiempo en esta noche. Padre, en el nombre de Dios, le damos las gracias, oh Dios amado, porque has permitido, Señor, que podamos tener esta enseñanza, esta clase. Gracias, Señor, por la fortaleza para tu siervo José. Dios mío, Señor, por el cual seguimos clamando, seguimos pidiéndote, Señor, que tú hagas la obra, Señor, que tú completes esa obra que tú ya comenzaste, Señor, devolviéndole la salud para que él pueda, mi Dios, cumplir con el ministerio que tú has puesto en sus manos. Gracias, Señor Padre Santo, por el apoyo de su familia, los hermanos. Gracias, Señor, por cada participante en esta noche, Señor. Pedimos que tú les bendigas, mi Dios, y por aquellos que predican tu palabra. Señor, que nos dé sabiduría, Señor. Sabemos que algunas veces nos encontramos en situaciones difíciles, Señor, Padre, pero queremos pedirte que, Señor, que tú nos guíes, mi Dios, para que de esa manera nuestra predicación pueda ser, Señor, de bendición a los oyentes y que pueda glorificar y honrar tu nombre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te glorificamos y te alabamos. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima. Para que usted pues Gloria a Dios. tenemos allí, vamos a ver, ok, ahí está.